Buenos días, profesor. Sí, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Esperar un minuto. Vamos a comentar un par de cosas iniciales y de ahí veremos la sesión que corresponde al día de hoy, lunes 10 de agosto, ¿no? Pero solo un minuto para ver quién más se suma y comenzamos la sesión enseguida. Cualquier cosa me pueden hablar por el chat y también en esta parte inicial o durante toda la clase también interrumpir por el interrumpir ocupando sus micrófonos. Bueno, muy bien. Buenos días. Vamos a comentar enseguida, digamos rápidamente. Voy a compartir la pantalla porque tal como estaba previsto y para explicarlo con claridad, lo voy a volver a hacer hacia la parte final de la sesión para quienes se incorporen más tarde. El día de hoy, tal como comentamos la semana pasada, está previsto y es lo que les estoy mostrando ahora en la pantalla. Lo voy a explicar nuevamente. Ahora están los temas, así que lo veremos en detalle. Lo que habíamos comentado la semana pasada sobre que el día de hoy, lunes, va a ser iba a ser entregado, ahora es lo que les estoy mostrando y es lo que va también, les voy a enviar tanto por la intranet de la FAE como también va a estar subido en la sesión de hoy en Moodle, lo que es la pauta para el trabajo grupal que vendría siendo la primera evaluación del curso. Me pueden escribir o interrumpir cuando ustedes gusten, sin problema, por si hay alguna duda o inquietud que quisieran ustedes plantear. En estricto rigor, y tal como se detalla en la lámina, que es la única que dice relación con el tema del trabajo a realizar, esto es un trabajo grupal, para el cual es importante y ayuda a utilizar el mismo grupo de trabajo de la investigación aplicada que ustedes están desarrollando, el grupo que tiene que entregar este informe el próximo lunes, como aparece aquí, es el mismo grupo que ustedes han constituido y en el cual están desarrollando su trabajo del curso. Entonces, por lo tanto, no es un trabajo individual, es un informe grupal. La base para esto está en la presentación
Eh, de la primera sesión regular que tuvimos el 4 de mayo, hay ahí, ustedes lo pueden ver en Moodle, hay ahí una presentación en un PowerPoint, que probablemente esté, lo más probable es que esté en formato PDF, en donde hay una sección, exactamente, se lo detallo aquí para no tener inconvenientes, no tener, no traspapelarnos, digamos, eh, de esa presentación que está sobre la sesión inicial el lunes 4 de mayo en Moodle, en las láminas que van de la 14 a la 22, hay un análisis de lo que son las características o atributos distintivos relativos a la economía social, a las organizaciones de la economía social, que las analizamos con algún detalle en esa misma sesión, y esto también es lo que está en el texto está también sobre Moodle, que es el texto guía de toda la primera parte y de todo el curso en general, que es un texto de la OIT del año 2010, que es bastante extenso, es el texto, yo diría, es uno de los 2 o 3 textos de consulta más obligatoria del curso, eh, en donde de la página 1 a la 15 se analizan estas mismas características. Yo les digo, y sobre todo les recalco, el tema de utilizar preferentemente la guía que está en la presentación en PowerPoint, el PPT, y el texto es un apoyo para vuestra reflexión y análisis. En general son unas poquitas páginas. Hay otra bibliografía que hemos estado entregando que hace referencia a veces a estas mismas características que les son distintivas a las organizaciones de la economía social, que en estricto rigor son 6. Entonces, el grupo tiene que seleccionar 2 de estas características distintivas de empresas u organizaciones de la economía social en función de lo que para el grupo es la importancia de las mismas. Y tiene que justificar esta elección que haga. De las 6, tienen que elegir 2. Y esas 2 tienen que justificar, por una parte, por qué para ustedes como grupo estas 2 características son las más importantes dentro de las 6 que hoy día definen o permiten identificar a una organización de la economía social. Y en función a esas 2 características, una segunda parte del trabajo es que en función de una organización hipotética que ustedes pueden identificar, ustedes pueden crear, ustedes pueden inventar, le pueden, sin dar ninguna mayor profundidad ni desarrollo, pero le tienen que poner un nombre a una organización hipotética. Ustedes tienen que elaborar un par de acción de corto, mediano y largo plazo para reforzar la aplicación de esos 2 atributos en esa organización hipotética. Este trabajo hay que entregarlo el próximo día, lunes 17 de agosto, durante todo el día. Puede ser hasta las 12 de la noche, puede ser en cualquier minuto hasta las 12 de la noche del día lunes 17 de agosto, y se tiene que enviar por correo electrónico, eh, tanto a Catalina Rubilar como a mi correo. ¿Ah? Nosotros lo corregimos. Este trabajo se entrega en formato PowerPoint. ¿Ah? Por lo tanto, es un trabajo relativamente breve, es un trabajo que no debiera en general exceder las 6 u 8 láminas. ¿Ah? Una para justificar cada una de las
2 características seleccionadas por parte de usted, una para identificarla y otra para justificarla en PowerPoint, una segunda para eso, bueno, aparte de la tapa, el título, lo que ustedes le quieran agregar ahí, y después un par de láminas donde puedan dar cuenta del plan de acción para el corto plazo, un par de láminas, mediano plazo, un par de láminas, y largo plazo, un par de láminas. Y si gustan, al final alguna conclusión general en otra lámina. Es un trabajo breve, es un trabajo que debiera ser animar a la reflexión del grupo para volver a repasar aquellas características que les son propias, que les son distintivas a las organizaciones de la economía social, y que les ayude para también refrescar y cada vez, como hemos estado conversando con algunos de los grupos, y lo vamos a hacer con aquellos grupos con los que ya hemos fijado reuniones para los próximos días. Vuelvo a insistir que es importante, esto se comunicó en las últimas 2 clases, se envió formalmente por la intranet. A la fecha solamente tenemos reuniones para 6 de los 12 grupos del curso. Faltan 6 grupos que no se han comunicado con nosotros. Esta semana vamos a volver a insistir en ese requisito, en ese requerimiento, para que podamos fijar en los próximos días la reunión. Entonces ahora, si gusta, podemos aprovechar unos minutos para aclarar las dudas sobre este trabajo que hay que realizar. Lo entregamos hoy día, va a estar en Moodle, en la sesión de hoy, y también para que todo el mundo se entere y les llegue formalmente, lo enviaremos a través de la intranet de la FAE. Pero ya sea por el chat o ya sea a viva voz, activando su micrófono, aprovecho y les consulto sobre dudas o consultas, aclaraciones sobre este trabajo que hay que realizar, que se entrega el día de hoy, la pauta, por nuestra parte, por mi parte, y se entrega por parte de ustedes el próximo lunes 17 de agosto. Por eso, más dudas, consultas, ya sea por el chat o activando su micrófono, y de ahí vamos a pasar a ver el tema del día de hoy. ¿Dudas, comentarios? A ver, Marlene. Sí, Marlene. Solo se envía la presentación en PowerPoint. No es necesario grabar por parte vuestra haciendo la presentación. ¿Ah? Eh, Voy a aprovechar aquí también porque hoy día en la mañana, al ver los correos que teníamos en la carpeta, hay un eh, documento que había enviado la decanatura de la FAE sobre los procedimientos de las evaluaciones virtuales a través de métodos virtuales, producto de que durante este primer semestre no se va a volver a clases presenciales. Este trabajo en particular solamente se envía eh, en la presentación PowerPoint a los correos, y no hay que hacer una grabación realizando su presentación. Como yo recién vi, estoy ahí madurando, tenemos que resolver eh, la forma, y que probablemente va a ser asumiendo lo que está planteado, establecido, definido por parte de la decanatura de la facultad, que toma lo que corresponde también a la aplicación en específico de la FAE a las indicaciones generales de retorno a clases luego del paro de este primer semestre. Vamos a ver la manera de que las presentaciones finales vuestras, que de sus trabajos de investigación
efectivamente puedan ser grabadas o presentadas de manera sincrónica. Yo tengo que darle una vuelta, falta bastante para esto, faltan un par de, casi un mes para hacer estas presentaciones. En el mes de septiembre están ahí hay una pequeña ahí, tema que queda como a interpretación, si pueden ser las presentaciones hechas en tiempo real, de manera sincrónica, o si se graba, donde la tiene que grabar uno o dos integrantes de cada grupo como máximo, pero yo creo que de aquí a la semana eh, de aquí a la semana próxima vamos a mirar bien con calma cuál va a ser la mejor mecánica para las presentaciones finales del trabajo. Y lo que dice, o lo que pregunta Anthony Ibarra, efectivamente este trabajo corresponde eh, a la PEP, pero en un formato de trabajo grupal. Eh, la, y tal como comentamos la semana pasada, y también se incorporó y se envió por la intranet, aunque no he hecho el cambio en Moodle, eh, asume el porcentaje que está ahí expresado. Ya está expresado no como prueba, sino que como trabajo grupal en el programa que se envió por la intranet de la FAE. Y Constanza Balbontín, se puede elegir una empresa existente o una hipotética, lo que les acomode mejor a ustedes. ¿Ah? A veces la hipotética da más flexibilidad porque ahorra todo el tiempo de tener que involucrarse mucho en profundizar la realidad de una existente. ¿Ah? Y este trabajo, déjenme mirar cuál es la ponderación que tiene. Un segundo, por favor. Déjenme volver al programa. No sé si respondo inmediatamente del porcentaje, que es lo que está en el programa y es lo que les envié yo la semana pasada. No recuerdo bien si es el 25 o el 30%, pero un segundo. Eh, 25%. Les voy a compartir aquí para también aclarar el tema de las ponderaciones. Eh, Este es el programa, esto es lo que se reformuló la semana antepasada y es lo que se envió por la intranet, y esas son las ponderaciones. ¿Ah? El trabajo grupal, esto ya está en el programa, aparece como un trabajo grupal que reemplaza la PEP,
es un 25%, la presentación del informe final es un 20%, el informe final del trabajo es un 35%, y el informe de avance del trabajo de investigación, lo que hay que entregar también próximamente, es el 20%. Esos son los porcentajes eh, de las evaluaciones de este semestre, ya modificado y en función del proceso o esta etapa de reinicio de clases. Entonces, al final de la sesión de hoy, tenemos también ahí que resolver tenemos las clases, no puede ir más allá decía, de acuerdo al mismo protocolo que vi en la mañana temprano, no más allá de las 12:20, así que vamos a comenzar con la clase, pero al final de ella, para quienes han incorporado después, vuelvo a recapitular sobre el trabajo y podemos volver ahí a aclarar las dudas que puedan haber. De todas maneras, el chat ahí sigue abierto, sin problema, y vamos a mirar ¿Profe? el tema. ¿Sí? Tenía una duda. ¿La fecha de entrega para el avance del trabajo de investigación, que vale 20%, ¿cuándo es A la ver, fecha de entrega? está aquí mismo. Mire, aquí tenemos otro inconveniente. Tenemos que, para esto que está aquí en el programa es lo que yo envié la semana antepasada, que estaba previsto para el día lunes 24. Hecho esto, enviado esto, llegó una comunicación de la rectoría que esa semana del 24 al 31 de agosto, del lunes 24 al lunes 31, bueno, esa semana del lunes 24 hay una suspensión de actividades y por lo tanto no se pueden ni solicitar trabajos ni entregar trabajos. Es una semana de receso. Si postergamos al 31 de agosto la entrega de este informe, queda muy poco tiempo para corregirlo, para hacer la retroalimentación con las observaciones que estos puedan tener previo a la presentación y entrega del trabajo final, que está la presentación prevista para el lunes 7, que haría solamente una semana para la mitad del grupo y quedaría 2 semanas para la entrega del informe escrito, ¿ah? Que es el lunes 14. Entonces, yo lo que he estado viendo es que la entrega de este informe de avance, el que estaba originalmente previsto para el día aquí, lunes 24 de agosto, yo creo que lo más conveniente, porque si no vamos a quedar muy encima para todo el proceso final del semestre, en la idea que también este curso termine una semana antes de la fecha que culmina el cierre del semestre, donde ustedes tienen otros ramos que también son o electivos u obligatorios, lo anticipemos al viernes 21 de agosto. Significa en la práctica no disponer de ese fin de semana para realizarlo. De todas maneras, tengo que revisarlo y yo creo que entre hoy y mañana les planteo esto formalmente. De esa forma, mientras ustedes descansan, en principio, o ven qué hacen la semana del 24, o lo que tengan que hacer, nosotros tenemos la posibilidad, junto con Catalina Rubilar, de revisar y corregir los informes de avance que ustedes nos puedan entregar el día viernes 21, de manera que al lunes 31, al retorno a clases, luego de esta semana de receso, ustedes se encuentren con su evaluación y también con las observaciones, de manera que le permita
poder desarrollar de mejor manera o con más claridad la presentación y el informe final. La presentación a partir del 7 de septiembre y el informe final que hay que entregar escrito es para el 14, para todos los grupos, el lunes 14 de septiembre. Eso. Gracias, profe. Profe, una pregunta, ¿y el orden de las presentaciones lo va a decir usted o va a... Mire, como yo, por lo menos por mi parte, siempre ocupo en esto. Lo primero que tenemos que resolver si las presentaciones van a ser, como se llama así técnicamente, sincrónicas o asincrónicas, en el sentido que ustedes la tengan que grabar. ¿Ah? Eso da algún mayor margen de flexibilidad incluso para el día. ¿Ah? O sea, uno puede, si las presentaciones son sincrónicas, vamos a tener que ocupar los horarios de clase. Si son asincrónicas, por mi parte, digamos, da lo mismo que la grabación de 10, 15 minutos del grupo llegue el 7 o el 10, el 14 o cualquier fecha, digamos. ¿Ah? Y el orden siempre, yo creo que el día lunes 31 de agosto, viendo un poco también por parte de ustedes la evaluación y los comentarios, podemos ocupar el típico procedimiento de que haya, para ya sea el 14 o el 7. Ahora, partiendo de la base de que sean sincrónicas, porque si las presentaciones son asincrónicas, pueden entregarse todo el día lunes 14 y no hay ningún problema, y ocupamos el 7 para recuperar la clase del 24, ahí vemos. Tenemos, por mi parte, la flexibilidad del caso. Ahora, si definimos y lo podemos conversar el 31, yo no tengo problema. Para mí y para Catalina es prácticamente lo mismo estar el 7 y el 14 de 11:20 a 3:30 o a las 3:20 escuchándolo, que va a ser el mismo tiempo que recibir los 12 videos o 13 videos de 15 minutos y verlo en cualquier horario. O sea, para mí distinto. Creo que siempre por un tema de interacción, de preguntar y de incluso de formalidad, yo por lo menos en principio me inclino con que las presentaciones sean sincrónicas. O sea, en el horario de clase se puedan tener el espacio para hacer la presentación, para hacer las preguntas, los comentarios, etc. Pero les diría que tal como están las cosas, yo creo que es mejor esperar hasta el 31 para definir la mejor manera. Y eso, si es que definimos que hay que hacerlo en horario de clase o que es conveniente hacer en horario de clase, hacemos el expediente de que el día 7 sea voluntario y los que no quieran, bueno, será por sorteo y quedarán para el 14. Eso, como criterio, digamos. ¿Más dudas o consultas? Si no, vamos a ir a la clase de hoy. Finalmente nos va a quedar un poquito de tiempo, pero de todas maneras está aquí el chat abierto, disponible para ustedes y también me pueden interrumpir cuando quieran. Y tal como ya vimos a contar de la semana pasada, estamos en los temas más aplicados en relación a la gestión y el emprendimiento propio de la economía social o los emprendimientos de carácter social o la gestión de empresas sociales. Entonces, nosotros aquí en la universidad, ya desde hace una buena cantidad de tiempo, hemos estado desarrollando un modelo de gestión de empresas sociales y de la economía social. La fecha, bueno, veo aquí, la fecha de entrega del informe de avance es el 21 de agosto. Viernes 21 de agosto. Y
hemos estado por una buena cantidad de años, un grupo de profesores y de profesionales vinculados al Centro de Economía Social y Cooperativas, eh, desarrollando un modelo de análisis de los factores críticos que le permiten dar viabilidad a las empresas cooperativas y empresas de la economía social, que es lo que vamos a comentar ahora. Hemos estado desarrollando esto, yo diría, una buena cantidad de años. Eh, Vamos a subir a Moodle eh, un par de textos que respaldan lo que está aquí en la presentación. Y esto parte del trabajo inicial de un colega que se llama Pedro Narvarte. Fue durante bastante tiempo profesor de la Facultad de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy día es profesor de la Facultad de Administración y Economía, del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, quienes son estudiantes de la carrera de Administración Pública, a lo mejor lo han tenido como profesor. Y él inicialmente desarrolló una identificación de factores críticos de viabilidad, de éxito o fracaso de las empresas de carácter cooperativa y de economía social, como parte de su tesis de doctorado que realizó en la Universidad de Mondragón. Y a finales de la década de los 90. Y desde inicio de la década de los 2000, empezamos a trabajar de manera conjunta en llevar a operacionalizar este modelo. Lo que hizo la tesis del profesor Pedro Narvarte, que es el que está aquí, y esto nos entramos de lleno a la temática, fue identificar y caracterizar en genérico, es su tesis doctoral, primero identificar y después caracterizar de manera genérica cuáles eran los factores críticos y diferenciadores de los emprendimientos cooperativos y de la economía social, y que se transformaban en variables críticas de éxito o fracaso a la hora de gestionarla. Y muy en síntesis, digamos, esto que está ahí, este esquema, identifica 8 de estos factores críticos. Es un trabajo que tomó bastante tiempo y que después ya nos sumamos otras personas a aplicar, a iterar esto de manera práctica en distintos contextos, digamos. Se hicieron trabajos con Cercotec para apoyar la gestión del Servicio de Cooperación Técnica, que es el organismo público que depende de Corfo, que apoya el fomento de la micro y pequeña empresa, también con INDAP, y también lo hemos aplicado nosotros en estos últimos 20 años, desde el año 2000 a la fecha, en una buena cantidad de ocasiones a la hora de prestar servicios de asistencia técnica o de gestionar proyectos de desarrollo en base a emprendimientos de la economía social. Y eso es lo que ha ido perfeccionando este modelo hasta la fecha en que en conjunto el año 2015 con el Ministerio de Economía se generó un manual que yo lo voy a poner ahí a disponer para ustedes en Moodle, que también ya no tan solo definió, sino que caracterizó y operativizó estas variables críticas en un manual. Y hoy día, junto con el profesor Narvarte y con otros colegas, estamos trabajando en que este modelo de análisis y gestión, administración de factores críticos,
nuestro trabajo en este minuto es llevar esto a una aplicación que pueda ser descargable en el móvil, en el computador o en la tablet, y que a su vez sea de autoaplicación por los propios grupos. Ha sido un trabajo ya largo tiempo, y que ocasión en ocasión que lo aplicamos nos permite ir perfeccionándolo. Lo vamos a compartir aquí, yo se los voy a compartir de manera rápida, digamos, pero es sobre todo explicar la lógica que esto tiene. Y sobre todo, y pensando en el caso de ustedes en cuanto a estudiantes y futuros profesionales, lograr diferenciar cuáles son las características operativas críticas diferenciadoras, que diferencian un emprendimiento clásico, tradicional, que es el que habitualmente uno tiene más a la mano cuando ve estudios de caso o ve los temas de gestión de empresas, y ve sus distintas dimensiones de finanzas, de marketing, de recursos humanos. ¿Qué es lo que diferencia una empresa o un emprendimiento de carácter tradicional, lucrativo, de sello capitalista, de un emprendimiento de carácter de la economía social? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro? Y aquí, aunque lo vamos a ver en una sesión particular, específica sobre el tema de gobernanza, es muy importante desde ya, sobre todo para quienes trabajan como empleados en una empresa de economía social, lograr diferenciar cuál es el rol particular que yo tengo en relación a, a mi empleador. Y lo comento rápidamente porque lo vamos a mirar con detalle, pero está dentro de los factores críticos. Tal como hemos comentado en alguna sesión pasada, una parte importante de las empresas y emprendimientos propios de la economía social y cooperativa tienen el carácter de que sus clientes, los usuarios de los servicios de las empresas de la economía social y cooperativa, son simultáneamente los propietarios, que es una característica muy propia y muy diferenciadora de una empresa de capital clásica, en donde es posible que el dueño sea a su vez cliente de su propia empresa, pero también es posible de que no lo sea, y en muchos casos claramente no lo es. Entonces, aquí se da la particularidad, y lo veo desde el punto de vista del desempeño profesional, que los profesionales que se incorporan como empleados a este tipo de empresas tienen que tener una visión y una claridad particular de que no tan solo están siendo contratados o respondiendo al dueño de la empresa, al accionista, al dueño, al propietario. En empresas transnacionales esos accionistas están en el extranjero, a veces uno ni siquiera los ve, pero que son distintos a los clientes. Y muchas veces cuando uno trabaja en empresas de economía social como profesional y atiende lo que vendría siendo un cliente común, y cualquiera, que está en la ventanilla del banco, está en la ventanilla de Aguas Andinas, está en la ventanilla de una empresa de retail. En el caso de las empresas de economía social, en una buena cantidad de ocasiones, a quien yo atiendo es simultáneamente mi empleador. Y eso da mucho, ¿eh? Da mucho que pensar, porque no lo puedo tratar simplemente como un cliente más, independientemente de las políticas de calidad, de trato que yo pueda tener. Es muy distinto enfrentarse en una cooperativa de agua potable o de vivienda o de ahorro y crédito o de consumo, o en una empresa de la economía social en distintos rubros, con alguien que simultáneamente es mi empleador.
o puede potencialmente llegar a ser mi empleador, fruto de la gestión democrática de las empresas. Eso lo dejo ahí porque lo vamos a ver con detalle, pero este gráfico que ustedes ven ahí en la pantalla muestra la realidad diferencial que hay en términos de la gestión de las empresas de economía social en comparación con una empresa pública tradicional, un organismo público tradicional o una empresa privada de carácter lucrativo tradicional. Y si uno lo ve en vuestra pantalla de izquierda a derecha, digamos, claramente está diferenciado un área de gestión crítica que tiene que ver con conocimiento, formación y desarrollo de habilidades. Está, por decirlo así, dimensionada o sobredimensionada, pero esa sobredimensión responde a la realidad particular de este tipo de empresas. Y esto pasa a ser un rol diferencial y una variable diferencial en relación a cualquier otro tipo de empresa, básicamente por lo siguiente. Y esto viene de muy antiguo y cada vez cobra mayor relevancia. Pero en este tipo de empresas de la economía social, cualquiera sea la formación y la educación, es una variable crítica, estratégica para el éxito o fracaso del emprendimiento. Básicamente porque muchas veces quienes se involucran en este tipo de emprendimiento no necesariamente tienen la formación adecuada para ser los promotores de una empresa y tampoco para ser los gestores y tampoco para ser los dueños de la empresa. Y volvemos a algo que se relaciona directamente con el trabajo que les acabo de plantear. Cuando un grupo que toma la decisión de realizar o emprender o promover un emprendimiento de carácter asociativo, colectivo, propio de la economía social y solidaria o social y cooperativa, lo que está pretendiendo hacer, lo que quiere hacer es resolver un problema que ese grupo tiene. Ese problema puede ser muy diverso. Una necesidad insatisfecha que no es adecuadamente cubierta ni por la lógica del mercado regular, tradicional, ni por la lógica de la acción del sector público. Y por lo tanto, lo que hacen es tomar de manera autogestionada la decisión de resolver de manera autónoma su necesidad insatisfecha. Eso, que es muy loable y es muy estimulante y es muy bonito y es muy entusiasmante para mucha gente, lo que hace es que va a abrir una discusión muy fuerte de que una cosa es que yo tenga claramente identificado que tengo un problema que me genera y que ese problema se debe a que tengo una necesidad insatisfecha, una necesidad familiar, personal, grupal, comunitaria, muy diversa, que puede ser muy diversa. Tengo un problema de acceso al agua, al empleo, a comercializar la producción que tengo, a la energía, a la salud, a la educación, a la recreación, a la conexión a internet, al cable, la necesidad insatisfecha o mal satisfecha me va a motivar y a involucrar junto con otras personas en querer resolver los problemas en base a mis propias capacidades. Pero un tema, como les digo, es tener claridad que tengo un problema, que tengo una necesidad insatisfecha, y otro es tener las habilidades, la formación y las capacidades para desarrollar una empresa.
y por lo tanto aquí siempre se va a abrir un debate, pero también una exigencia de que ese colectivo de personas, idealmente de la manera más amplia posible, logre desarrollar esas habilidades, esas capacidades, ¿ah? Y también esas competencias necesarias para ser gestores de su propio emprendimiento. ¿Ah? Y aquí siempre hay dos dimensiones, por eso hablamos de formación y educación. Hay temas técnicos que la gente tiene que aprender a conocer y a realizar, técnico, ¿ah? Desde saber contabilidad o aprender contabilidad, aprender de marketing, aprender de la gestión de recursos humanos, aprender temas legales, tributarios, contables, que son genéricos, transversales para cualquier tipo de emprendimiento. Y aparte, esa dimensión formal, de habilidades formales, tiene una dimensión técnica. Si es un tema de agua potable, tengo que saber los temas de gestión de recursos hídricos. ¿Ah? Tengo que saber de temas sanitarios, de cómo clorar, de cuáles son los sistemas tarifarios que me establece la ley de servicios sanitarios y que establece la superintendencia de servicios, toda una parte técnica, transversal o específica. Pero también hay una segunda dimensión que tiene que ver con la gestión colectiva. Y tengo muchas veces, lo que sucede en este caso, es que tengo que aprender a trabajar las cosas con otros, a tomar decisiones de manera colectiva, a enfrentar la toma de decisiones como un trabajo en equipo en donde todos valen lo mismo. Por eso, cuando la dimensión técnica de la gestión de una empresa no se conoce adecuadamente, eso va a llevar al grupo a cometer errores. Pero también cuando no se sabe trabajar en equipo, eso va a llevar a la organización y a la empresa a cometer errores. La primera dimensión es más fácil de abordar que la segunda, porque es un conocimiento técnico, que significa ir a un curso y aprender ciertas cosas, o en la práctica aprender ciertas cosas, ¿ah? De un punto de vista de competencias técnicas. Lo segundo, aprender a trabajar de manera asociativa, de manera colectiva, a gastar más tiempo en tomar decisiones, a tener que ir a reuniones en vez de tomar las decisiones yo solo, va a significar un esfuerzo doble, porque muchas veces, sobre todo cuando uno no tiene una formación en temas de economía social y solidaria, le va a significar a la persona tener que aprender es decir, a desaprender ciertas cosas y tener que volver a aprenderlas de nuevo. Desaprender ciertas cosas que ya le están incorporadas como una manera de orientar mi comportamiento cotidiano. Estoy acostumbrado a tomar decisiones sin preguntarle a nadie, estoy acostumbrado a no negociar, porque yo tomo mis propias decisiones, o estoy acostumbrado a negociar en una condición de poder o de ser subalterno, porque soy el que tengo el capital, soy el que tengo los contactos, soy el que tengo los recursos, los medios de producción, soy el que tengo distintas cosas y por lo tanto, en función de eso, yo impongo mi criterio o me subordino a quien me lo impone. En el caso de una empresa de economía social, y por eso es tan importante y por eso hay una de estas columnas, una de estos casilleros que solo está concentrada en los temas de formación y educación. Porque si esto no se hace adecuadamente, la empresa o la organización va a tener problemas. Sobre todo cuando quienes la integran no tienen experiencia previa en este tipo de empresa. Y por lo tanto, ahí hay un tema que todo el tiempo que el grupo gaste en
en estos procesos formativos y educativos, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista asociativo, va a ser recursos y tiempo bien utilizados. En el segundo, en el casillero del medio, son aquellas áreas de gestión estratégica que tienen una relación directa con la asociatividad. ¿Ah? Con la asociatividad. Tienen que estar presentes en la mayor parte de las empresas, pero tienen una particular configuración en el ámbito de las empresas de carácter asociativo. Y aquí hay 4 variables que son críticas: la del liderazgo, la de red de apoyo, la del diseño de la organización asociativa. Esto tiene que ver con el gobierno corporativo, con el gobierno de cómo tomamos las decisiones, de las motivaciones que tenemos, y los temas propios de la legislación y la normativa que atañe tanto al tipo de empresa asociativa como al rubro en la que ésta se desenvuelve, en donde para las empresas de economía social y solidaria habitualmente hay particularidades legales que tener en cuenta. Por lo tanto, aquí hay temas de liderazgo, hay temas de redes de apoyo. El liderazgo en las empresas de carácter asociativo, el tipo de liderazgo, el tipo de líderes que se requiere, es un líder muy, muy particular. Es un líder que tiene que saber, y muchos problemas se generan cuando esto no se asume adecuadamente, de que cualquier persona puede ser el presidente, el secretario o el administrador de la empresa, y no necesariamente el que tiene más dinero, y no necesariamente el que es más ocurrente, porque tal como hemos visto, y esto se vuelve a vincular con las características típicas de las empresas de economía social, una persona, un voto. Y por lo tanto, hoy día yo puedo ser presidente por un voto de diferencia con el que salió segundo, y a la Junta General de Socios del año próximo, a la Asamblea Anual del año próximo, o en el intertanto, los socios se pueden autoconvocar y revocar mi mandato. Por lo tanto, el liderazgo es un liderazgo bien particular. Es lo que Minsberg, para quienes están en el ámbito de la administración lo ven, él habla de liderazgo de carácter comunitario. Y cuando los tipos de liderazgo que ustedes, sobre todo quienes están en el ámbito de administración, pero esto también se ve en administración pública, menos en contabilidad, se cruzan con otro tipo de liderazgo, autoritario, etcétera, aquí el asunto se pone a cuesta arriba. Las redes de apoyo, aquí está el concepto de capital social. Si yo soy un emprendedor individual y si yo soy una persona que voy a tomar mis propias decisiones, voy a poner en común, voy a poner mis propias redes, mis propias capacidades en esto. Y por lo tanto, cuando yo hago, promuevo, participo en un emprendimiento de carácter asociativo, esas redes de apoyo se tienen que sumar. Y yo tengo que tener claridad sobre el mapa de las redes de apoyo que tengo, públicas, privadas, familiares, personales, comunitarias, institucionales, políticas, etc. Tengo que poner en común el capital social de todos los socios y sacar en ese esquema una sumatoria que permita respaldar, apoyar el trabajo que va a hacer la organización. Las definiciones de cómo voy a gestionar la organización de carácter asociativo en base al principio de democracia económica y asumir los temas legislativos y normativos de manera particular. Está aquí la tercera columna, que son aquellos que son propios del negocio, que son comunes a otro tipo de emprendimiento, pero que tienen una situación particular para las empresas de economía social. El acceso al financiamiento siempre, en cualquier emprendimiento, privado, tradicional, público y de la economía social, siempre va a ser un factor muy crítico. Pero en el caso de los emprendimientos de carácter
asociativo de la economía social es aún más crítico por una serie de dificultades que hay de acceso al capital y también porque muchas veces las personas que constituyen una empresa de economía social lo hacen porque individualmente no tienen cómo resolver un problema. Y por lo tanto, en algunas ocasiones, uno de sus atributos efectivamente es tener poca capacidad de ahorro, tener poco patrimonio, tener poco acceso a fuentes de financiamiento. Y eso se le traspasa a la organización y por lo tanto los bancos, el sector público, otros tipos de entidades financieras como las propias cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de compensación, los fondos de inversión, no están particularmente interesados en prestarle dinero a empresas de la economía social. Por lo tanto, es un factor crítico y es un factor crítico aquí en Chile y en todo el mundo. Lo mismo que el entorno socioeconómico, muy volubles a los cambios del entorno, y también es necesario que efectivamente haya un proyecto y una capacidad empresarial real. No porque yo tenga problemas con mi producción de manera individual, porque no tiene mercado, no porque me junte con otras personas que producen lo mismo que yo. Nos juntamos los 20 y ahora tenemos 20 personas que producen algo que no tiene mercado y que no tiene venta, que no tiene salida, que se genera, se produce en un estándar de calidad inadecuado. No porque nos juntemos 20, eso va a cambiar la realidad. Finalmente vamos a tener 20 personas juntas que tienen algo que nadie quiere comprar. Y por lo tanto, estos son los factores críticos. Solo comentarle que esto tiene una aplicación diferencial de acuerdo a la etapa del ciclo de vida preparatoria, si el grupo no está constituido formalmente, si está en la etapa inicial de recién constituido o si ya lleva más años. Por lo tanto, estos factores críticos, estas variables críticas, tienen un tratamiento diferencial en la medida que yo tome contacto, me vincule como consultor, como profesional, como empleado o como gestor de un emprendimiento de la economía social y solidaria, voy a tener alguna necesidad de ajustar el análisis de estos factores críticos. Y claro, cuando entramos a mirarlo, por ejemplo, el tema del financiamiento, cada uno de estos factores críticos tiene una operacionalización, el factor de acceso a financiamiento por el aporte de la propia socio de la cooperativa, por bancos, por el Estado, y así cada uno de estos factores se puede ir desglosando, diseccionando para mirar qué es lo que hay detrás de ello, hasta llegar a algo de esta naturaleza. Este es el árbol de los factores críticos desplegado con todo el detalle y que permite, por una parte, hacer un trabajo de diagnóstico de la realidad de cada uno de estos factores, subfactores y categorías, y ya de manera disgregada, analizada ahí en el detalle, para mirar también, bueno, en qué condiciones estoy y qué es lo que tengo que hacer yo de manera remedial para enfrentar cada uno de estos temas. Cuando a veces uno está en un grupo en la etapa inicial, antes que se constituyan como empresa, que están aquí en una etapa preparatoria, a veces uno hace este análisis de la situación y la recomendación es no embarcarse. Entonces, tal como dice Marlene, ya estamos en la hora. Aquí, así que gracias por el mensaje. Yo dejo de compartir esto y vuelvo a comentar lo que veíamos al inicio. Este es un modelo que es posible aplicar. Vamos a subir una guía para donde está la operacionalización y vuelvo a comentarle
y lo dejo aquí puesto en la pantalla, para quienes se integraron más tarde, de que está entregado la pauta para su trabajo grupal. Vamos a ver dónde está esto. Un segundo, por favor. Y ya con esto vamos terminando para no pasarnos de la hora más allá de lo prudente. Ahí está, lo dejo puesto, compartido. La pauta del trabajo que hay que realizar. Así que yo con esto termino la sesión el día de hoy. Esto va a estar en su correo electrónico a través de la intranet de la FAI, y también va a estar en la sesión de hoy de Moodle, y quedo atento de las consultas, de lo que estábamos viendo en relación al tema que abordamos en la sesión de hoy día, como también en relación al trabajo de la pauta que les comentaba al inicio de la sesión y que hay que entregar el próximo lunes 17. Así que yo les escucho o veo el chat. Profesor, entonces, para las personas que estamos haciendo la investigación, no de un caso, es el punto 2, que dice en relación a las dos características seleccionadas. Sí, ¿quién habla, perdón? Que yo no los veo aquí. Constanza. Constanza. Mire, este trabajo no tiene una relación directa con el trabajo de investigación de todo el curso, lo tiene indirecta. Simplemente es repasar lo que vimos en las primeras sesiones sobre las características que están puestos aquí en la presentación de la sesión inicial y en el texto de la OIT, que es uno de los textos básicos del curso, la lámina 14 al 22 y el texto de la 1 a la 15, que es un libro, un documento de trabajo más o menos extenso, pero aquí solamente de la 1 a la 15. Seleccionar por parte de ustedes, lo conversan en el grupo, en su opinión, cuáles son las características, 2 de las 6, que son más importantes, tienen que justificar por qué son importantes y después, ya sea a través de una organización hipotética o de una real, como alguien comentaba en el chat, yo no tengo inconveniente que sea sobre una real que ustedes quisieran, pero no es obligatorio hacerlo así. El trabajo está planteado como hipotética, ver un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que permita reforzar o potenciar los atributos de esa característica seleccionada. Pero no tiene relación con el trabajo que están haciendo necesariamente. Este es un trabajo grupal sobre lo que vimos en las 2 primeras sesiones del curso. En estricto rigor, el 4 de mayo. Ok, muchas gracias, profe. ¿Más dudas o consultas? Pero fue una consulta, no me quedó muy claro. Dígame. Entonces, el próximo lunes habría que entregar el PowerPoint y un avance del informe. No. El próximo lunes, el 17, es este trabajo. Ya. Y el 21, porque estaba para el 24, pero el 24 es una semana de receso, de clases, de pruebas. Yo prefiero que ese informe de avance del trabajo de investigación del curso, en vez de entregarlo el 24, que no se puede, y me parece que no es conveniente postergarlo al 31, yo creo que lo mejor es que ustedes lo entreguen el 21 de agosto, viernes 21 de agosto. Lo entreguen, lo envían. El viernes Ya, 21. ok. ¿Mm? Profe, una consulta, Sandra acá.
Sí, Quería saber si este trabajo también es para nosotras, de prosecución, más no, el avance de trabajo que estábamos entregando. no, porque si no, no les va a dar tiempo de entregar el trabajo final en las fechas que están previstas para ustedes. Ah, ya, este no nos corresponde entonces. No, 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 Ya, gracias, profe. de nada. ¿Más dudas? ¿Consultas? Yo también. La retroalimentación del avance que le entregamos Hoy día, todavía hoy llega. hoy día. Ya, A más perfecto, tardar. profe. Muchas gracias. De nada. Más cosas. Les vuelvo a insistir también a aquellos grupos que no han pedido la reunión, que nos la soliciten, nos den un par de fechas y horas y para poder fijarlas y avanzar en ello y no tener inconvenientes o dudas de última hora. ¿Ah? Bueno, esto va a estar subido y enviado, subido al Moodle y enviado por la intranet con las explicaciones. Bueno, la pauta es casi autoexplicativa, igual que la clase de hoy. Entonces, no sé si no hay más dudas o comentarios, les agradezco su tiempo. Ganemos un poco de tiempo con el desarrollo de su trabajo. Tenemos varias reuniones, 3 o 4 reuniones, 2 o 3 previstas esta semana. Tratemos de agendarlas todas, de manera de que esto no quede para última hora. Mientras más tiempo pasa, menos margen de maniobra tenemos para resolver dudas o consultas o problemas. La idea es que hayan los menos problemas posibles, pero si los hay, resolverlos a tiempo. Así que, por mi parte, que tengan una buena semana y nos comunicamos y nos vemos en los próximos días. Chao, profe, muchas gracias. De nada, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profesor, gracias. De nada, cuídense mucho.